¿Cuántas veces te has planteado dejar de teñirte el pelo, pero por ciertas creencias, a que no te verías bien, a que no serías la misma persona o no le gustaría a tu pareja o quizá no me veo bien, ¿no? Quizá me veo más mayor? Quizá una de esas creencias te ha hecho dar marcha hacia atrás y seguir teñiéndote el pelo. Hoy hablamos de esto en el episodio de hoy, en el vídeo de hoy. Y bueno, me gustaría leer, me gustaría ver todos vuestros comentarios. Me gustaría que comentarais aquí abajo en comentarios sobre este tema. Porque bueno, me parece un punto interesante a la hora de ver cómo cada una llevamos el proceso, ¿no? de la madurez, ¿no? Porque realmente yo voy a hacer 51 años dentro de muy pocos días y yo lo que he aprendido sobre todo esto, sobre la madurez, es que, al menos en mi caso, cuanto mayor es la confianza que tienes en ti misma, menos te importa lo que piense el resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo hace más de 15 años pasé un cáncer de mama y bueno, recibí quimio 2 veces. Me pusieron 2 tratamientos de quimio, por si no lo sabías, te cuento. Y cuando ya empezó a crecerme el pelo, empezaron a salir un poco también las canas, aunque realmente tampoco tengo demasiadas. Y es un comentario que algunas personas, algunas mujeres me han hecho, ¿no? Bueno, no, a lo mejor no te molesta verte las canas porque tampoco tienes muchas, ¿no? Espérate a tener más, como diciendo, y te lo teñirás, ¿no? Hay algo muy curioso y es que, claro, ante el proceso de cáncer, de no tener pelo, ¿no? De estar calva totalmente, a empezar a verme crecer el pelo, cosa que wow, me alucinaba y me ilusionaba volver a verme el crecimiento del pelo. Tengo que decir que cuando empecé a verme esas canas pensé, wow, pero si es que es maravilloso esto, sigue siendo pelo, ¿no? Yo siempre lo llamaba, yo tengo plata en mi cabeza, ¿no? Porque al fin y al cabo es del color es que son canas, son plateadas, ¿no? Y al fin y al cabo es como un valor añadido, ¿no? Porque realmente cuando llegamos a esta madurez ya tenemos un bagaje, tenemos una experiencia y para mí es un valor añadido, ¿no? Entonces, eh, lo que yo aprendí, en mi opinión, lo que he aprendido en todos estos años de transición desde que comencé el tratamiento de cáncer, de quimioterapia y cuando ya unos años después ya empezó a crecer el pelo y dejé de, o sea, no volví a teñírmelo porque realmente yo me teñí el pelo cuando era muy jovencita, cuando tenía unos 20 años me teñí el pelo así como cobrizo, también llevé mechas, pero me di cuenta que que a mí me crecía bastante rápido el pelo, para mí todo esto fue antes del cáncer, pero para mí esto era como una especie de esclavitud, ¿no? Porque lo sentía un poco así, porque sentía que cada 3 semanas tenía que estar haciéndome las raíces, tenía que estar yendo a la peluquería, y si no ibas a la peluquería tenías que estar teñiéndote todo el pelo, y era un poco esa obligación que yo veía y decía, pero es que esto no me... O sea, si tengo que estar cada 2 por 3 teniéndome el pelo, aunque solo sean las raíces, es como que, uff, menudo trabajazo, ¿no? Y luego empecé volví a dejarme mi color de pelo y yo te digo, esto fue cuando estaba sobre los 20, 21 años y
me di cuenta de que con el tiempo mi color de pelo era el que más me gustaba, porque si nos damos cuenta, nosotros tenemos un color de pelo, un color de piel, un tono, lo llaman colorimetría. En peluquería, las personas que son peluqueras o están estudiando estética o peluquería, creo que le llaman colorimetría también, al igual que la ropa, ¿no? Y es que cada uno tenemos, digamos, el color por naturaleza que debemos de tener y el que mejor nos sienta es ese. Habrá personas que les guste más, pues no sé, hacerse mechas o hacerse un tinte que a lo mejor llevan toda la vida pintándose, ¿no? Pero no sé, yo es como yo lo veo, ¿no? Y como yo lo he experimentado y lo he vivido. Me encantará verte y me encantará que me digas tu opinión, cómo ha sido tu experiencia, cómo está siendo tu experiencia, si te tintas el pelo o te tintabas, o si ya no te lo tintas, si decidiste, por ejemplo, dejarte de tintar cuando estuvimos en pandemia, ¿no? Que es algo que mucha gente hizo, dejar de teñirse el pelo durante la pandemia y volver a los orígenes, ¿no? Volver a su color y aprovechar en ese momento, en ese impasse de tiempo, para, digamos, recuperar sus orígenes y ya que había que estar un tiempo sin poder ir a la peluquería y demás, pues yo sí que conozco gente que después los vi, no las había conocido porque claro, habían cambiado el color, pero, y aparte, porque obviamente cuando hay una persona que hace, por ejemplo, un mes no, pero cuando hay una persona que, por ejemplo, hace, no sé, qué te voy a decir, igual un año que no la ves y de repente la ves un día en el ambulatorio y resulta de que, ¿cuánto tiempo sin verte? Y, tú no llevabas el pelo de otro color, ¿no? O sea, es como que te da un poco de... Pero realmente, en mi opinión, aquella mujer en concreto, me gustó más cómo llevaba el pelo de su color natural, ¿no? De sus canas. Hoy en redes puedes ver muchas mujeres que han decidido, sobre todo a partir de la pandemia, y bueno, han decidido un poco empoderarse y ver que su pelo natural y que sus canas son poder y son preciosas y que hay que dejarlas porque realmente es tan natural como el paso del tiempo, ¿no? Y que no tienes que sentirte menos por tener canas, ¿no? Para mí, como he dicho antes, es un valor añadido. Y te voy a contar una historia. Hace años, con mi primera pareja, su padre era taxista y estoy hablando de una persona que entonces estaba cerca de jubilarse, pero no sé, me imagino que tendría como sobre unos 60 años. Y la cosa fue que él era taxista y se teñía el pelo, ¿no? Así en color rubio oscuro. Y claro, yo le pregunté, ¿no? ¿Por qué se teñía el pelo, no? O sea, no... porque claro, normalmente ahora hay más hombres que se tiñen el pelo, pero en aquellos años, pues realmente yo no tenía muchas referencias, no sabía de muchos hombres que se teñieran el pelo, ¿no? Y él me dijo que, claro, como estaba pues, de cara al público, ¿no? Porque estaba pues, conduciendo, ¿no? Un taxi, sentía como que teñirse el pelo era como ir más aseado, más arreglado. Y tengo que decir que con el tiempo dejó de teñirse el pelo porque también lo sentía, ¿no? Como una obligación y cada 2 por 3 estar teñiéndose el pelo y demás, ¿no? Y al final yo creo que por practicidad dejó de hacerlo también.
Entonces, no sé, ¿cómo sientes tú si tú te tiñes el pelo? ¿Cómo sientes tú el, el tener que estar cada 2 por 3 yendo a la peluquería o haciéndote los retoques en casa? Em, porque realmente vivimos en una cultura que, bueno, las cosas como son la peluquería, todo es un negocio, ¿no? Entonces, el que, el que realmente se vea como que la mujer necesita teñirse porque en ella no queda bien una cana y en un hombre pues esté totalmente normalizado, a mí me parece que volvemos un poco a los años pues de no sé, de como que a los años de la caverna, ¿no? Porque realmente, eh, no sé, yo siento un poco que cada uno debería de poder elegir sin temer, ¿no? Ese, esa opinión de los demás, ¿no? Esa falta de aprobación. Pienso que es algo que no debería de preocuparnos a la hora de dejar, ¿no? De tener una imagen, de cambiar, de hacer como borrón y cuenta nueva, ¿no? Muchas veces se tiene miedo, se tiene un poco de wow, ¿y qué van a decir los demás, ¿no? ¿Qué van a decir los de fuera? Porque realmente yo pienso que cuando vamos a dar un cambio en la vida, cambio para mí es un cambio importante, no es dejar de tener el pelo, es un poco como la liberación, ¿no? Yo no sé si tú has dejado o conoces a alguien que haya dejado de teñirse el pelo, cómo lo ha vivido, ¿no? Eh, porque yo lo viví en su momento como, bueno, voy a dejar de teñirme. Yo no tenía prácticamente canas, porque yo era, no sé qué edad tendría, pero tenía menos de 30 años. Y no sé, también hay muchas mujeres que les ha vuelto a crecer el pelo y no se lo han teñido después de una quimio, o realmente se lo han dejado corto cuando lo tenían largo y se lo han dejado corto y se lo han dejado sin teñir, o se lo han vuelto a teñir, o no sé, hay tantas mujeres como, ¡guau! Hay tantas opiniones como estrellas, ¿no? En el cielo. Y qué bonito me ha quedado, me estoy dando cuenta. Y me ha quedado súper bonito y súper poético. No, pero en serio, ya hablando en serio, no sé, pienso que la decisión de dejar de teñirte el pelo o de haber llevado, por ejemplo, siempre el pelo largo y de repente querer cambiar y llevarlo el pelo corto, o de llevarlo al revés, ¿no? De llevarlo corto siempre a dejarte largo, o sea, hacer un cambio, salir de tu zona de confort, ¿no? Es un poco siempre lo sentimos a lo mejor quizá como un poco arriesgado, pero pienso que fuera de todo eso, luego es una gran liberación a nivel interno y una gran satisfacción el ver que eres un poco más libre por el hecho de no tener que estar tiñéndote el pelo, ¿no? Y bueno, también está bien si tú te tiñes el pelo o no te has tiñido nunca y ahora empiezas a hacerte las cañas y te lo quieres teñir. Es algo, también lo siento algo como muy personal. Y, y bueno, cada uno pues hace lo que en ese momento le apetece, ¿no? Pero yo he aprendido mucho en estos años y siento que es una liberación, ¿no? Porque fíjate que
que el elegir mostrarte tal y como eres al mundo es como, mira, no me escondo, ¿no? Es como me acepto tal y como soy y no soy menos por mostrar la edad que tengo. Y yo creo que eso también va un poco como ligado a tu autoestima, ¿no? Porque quizá hoy estaba oyendo un podcast y había una mujer que se había dejado también de teñir en sus 50 y bueno, por lo visto había gente que le había hecho la pregunta de qué estaba queriendo probar, ¿no? Y realmente no hay nada que probar. Realmente esto de querer probar algo es un poco, yo pienso que es un poco del ego, pero yo creo que cuando una mujer decide dejar de teñirse el pelo no está, en mi opinión, no está queriendo probar nada, sino que lo que está haciendo es liberar su niña interior y diciéndole, mira, vamos a dejar de teñirnos el pelo, vamos a dejar de ponerle químicos a nuestra piel, ¿no? Que al final el cuero cabelludo es piel también. Y vamos a sentirnos bien sin necesidad de ponernos adornos, ¿no? Como el que se maquilla o el que no se maquilla, ¿no? Y bueno, y el tema de los químicos, pues es otra historia, ¿no? Hay muchos tintes, hay henna, hay muchas opciones también de hacerlo. Es decir, es muy lícito el querer seguir, ¿no? Con el pelo tintado, el seguir llevando una imagen, ¿no? Pero sí es verdad que las personas, las mujeres que hemos decidido no llevar el pelo tintado, teñido, lo hacemos un poco por al menos en mi caso, ese compromiso conmigo misma, por ser yo, por mostrar mi autenticidad y porque me apetece, ¿no? Porque no me apetece teñirme el pelo, no me apetece tener que estar, ¿no? Dependiendo de ir a la peluquería o de hacerme yo el tinte en casa, o cosa que hice alguna vez pero se me da fatal. Igual eso ayudó también. Igual eso ayudó también, cosa que bueno, también agradezco. Pero quizá todo esto sirva un poco como reflexión, ¿no? Como qué es lo que estamos dispuestos a mostrar, ¿no? ¿Cuál es ese punto en la vulnerabilidad de una mujer que está dispuesta a mostrar al mundo? Salir a la calle sin maquillar, salir a la calle maquillada, ¿no? ¿Cuál es ese punto, ¿no? Para ti? Coméntame y te leo. Y me encantará leeros. Y hasta dónde estamos como mujeres dispuestas a aceptar el que una sociedad nos imponga, ¿no? el teñirnos, el vestirnos de cierta manera, el actuar en sociedad de cierta manera, ¿no? el ser la niña buena, el comportarte, porque realmente de esto hablaremos en otro vídeo, el ser una niña buena, el comportarte, el
comportarse en sociedad de cierta manera, ¿no? El vestirse de cierta manera, ¿no? Para supuestamente ser más femenina, o no sé, es un poco, hay mucha tela que cortar allí, hablaremos en otro vídeo de ello. Lo dicho, me encantará leerte. Yo me ha encantado compartir estos pensamientos y estos momentos contigo. Suscríbete en el canal para más vídeos como este y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Un besazo. Se os quiere.